Buenos días, niñas y niños de cuarto grado. El día de hoy vamos a hacer ciencia y tecnología. Estamos en la semana 31, día 3. La actividad es un gran descubrimiento. La meta es descubrir mediante la indagación qué líquido usado como tinta invisible se hace visible al someterlo al calor de una vela. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Plantear posibles respuestas o hipótesis a la pregunta de indagación. Elaborar y explicar el plan de indagación para demostrar la hipótesis. Recoger y registrar los datos del experimento. Comparar e interpretar los datos obtenidos del experimento. Elaborar conclusiones basadas en las evidencias que fueron encontradas en el experimento. Comunicar a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados. Bien, ahora vamos a empezar. Reflexiona y escribe la respuesta a la siguiente pregunta. Vamos a ver. Aquí tenemos a un espía, miren, un espía. ¿Qué sabes sobre los espías que han buscado formas de enviar mensajes ocultos? ¿Qué sabes sobre eso? ¿Cómo crees que un espía envía un mensaje oculto? Aquí vas a escribir tu respuesta. Luego, vamos a jugar nosotros a ser los espías, ¿ya? Bien, esta vez jugarás a ser un espía y enviarás un mensaje oculto a un familiar utilizando una tinta invisible. Tu familiar deberá hacer visible lo que has escrito. Para ello, indagarás sobre qué líquidos pueden convertirse en una tinta invisible y cómo hacer visible lo que escriban con ellos. Qué interesante, ¿no? Hacer visible algo secreto. Qué interesante. ¿Cómo será? A partir de lo anterior te planteamos la pregunta de indagación de hoy. ¿Qué tipo de líquido se puede usar para escribir? Puede ser el jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla. ¿Cuál de ellos tú crees que se puede utilizar para escribir? Y para que se haga visible cuando se someta lo escrito al calor de una vela. Escribe una o dos posibles hipótesis. Yo creo que al someter al calor será visible lo escrito con cuál. ¿Con cuál crees tú? ¿Con el jugo de limón, vinagre o el jugo de cebolla? Aquí lo vas a escribir. Bien, luego tus ideas son muy importantes. Tus respuestas son hipótesis acerca de qué líquido, o sea, el jugo de limón, vinagre o jugo de cebolla, agua, cuyo color no se ve en el papel, servirá como tinta invisible. Tus ideas después de tu indagación estarán basadas en evidencias, es decir, datos y resultados obtenidos durante el experimento. Entonces hay que seguir investigando, ¿no? Para ello vamos a hacer un experimento. Bien. Y luego, cuando hagamos el experimento, vamos a acercar nuestra nota hacia el calor de la vela para descubrir el mensaje secreto. Ahora dice, recuerda que para responder a la pregunta de investigación debes organizar tus acciones. Plantea primero tu objetivo, es decir, ¿qué esperas lograr con esta indagación? Vamos a usar a ver este esquema. ¿Qué esperamos lograr? Realizar un experimento para observar qué líquido puede usarse como tinta invisible y cómo hacerlo visible al acercarlo al calor de una vela. Elabora tu plan de indagación. ¿Qué haré primero? Buscar información en libros de experimentos, en internet, que sea de fuente confiable, ¿no? ¿Qué haré luego? Organizar toda la información seleccionando todo lo relacionado con mi tema a investigar sobre las tintas invisibles, ¿no es cierto? ¿Qué haré después? Leer la información, tomar apuntes, hacer resúmenes, esquemas, buscar los materiales para realizar el experimento. Bien, si tienes posibilidades de conseguir más información, incluye la fuente en la lista de materiales o recursos. Bien, acá tenemos material 1, vamos a leer una ficha que se llama ficha tinta invisible. Los materiales que vamos a utilizar son velas, fósforo, vasos y sopos. Y también vamos a usar zumo de limón, vamos a usar vinagre y al hacer el experimento recogerás información, claro que sí. ¿Y dónde lo podré registrar? En cuadros. En estos cuadros voy a anotar los líquidos que pueden ser tintas invisibles o no. Otro, ¿qué puedo hacer? También puedo hacer un cuadro con los nombres de los líquidos para ver qué escritura hecha con ese líquido se va haciendo visible al acercarlo a la vela, ¿no? Iré anotando todas mis... Bien, a continuación vamos a leer un texto instructivo que se llama Tintas Invisibles, pero ¿qué nos recomiendan para hacer este texto? A ver, el siguiente experimento debe hacerse bajo la supervisión de un adulto. Ojo,
El objetivo del experimento es identificar el líquido que servirá como tinta invisible. Materiales: 4 hisopos, 2 hojas de papel, 4 vasos, vela y fósforo. Líquidos: jugo de limón, vinagres, jugo de cebolla y agua. ¿Qué tienes que hacer? Poner en cada vaso un líquido de la lista. Escribimos en el vaso el nombre del líquido que contiene. Tomamos hisopo, lo mojamos en el agua y escribimos un mensaje corto o un dibujo sencillo en el papel blanco. Luego, dejando espacio en el papel, cambiamos cada vez de hisopo. Hacemos lo mismo con los otros 3 líquidos, es decir, con el jugo de limón, vinagre y jugo de cebolla. Dejamos secar el papel. Con la supervisión de un adulto, acercamos el papel a una fuente de calor, en este caso, la llama de una vela. Hay que tener cuidado en no acercar el papel demasiado a la vela para que no se queme. Observemos cómo va apareciendo todo aquello que hemos escrito o dibujado. Luego identificamos con qué líquido o líquidos lo hicimos. Acá tenemos, por ejemplo, exprime limón en un vaso, escribe tu mensaje con la ayuda de un hisopo y con la ayuda de un familiar adulto acercamos cada uno lo que hemos escrito o dibujado al calor de la vela y vamos viendo, experimentando cuál de esos tintes o líquidos usados se va haciendo visible, ¿no? A continuación tenemos la explicación teórica del experimento. La tinta invisible es el término aplicado a aquellos líquidos que son invisibles a la vista cuando se aplican sobre papel, pero que podemos hacerlos visibles utilizando distintos medios. La tinta invisible empleada en el espionaje es una forma de esteganografía, el arte de escribir y leer mensajes escondidos en la escritura. El ácido cítrico, qué interesante. El ácido cítrico presente en el jugo de limón es el responsable de hacer que las letras invisibles que hemos escrito se conviertan en visibles cuando aplicamos fuente de calor. El zumo de limón, que es translúcido y ligeramente amarillo, contiene ácido cítrico. Este ácido cítrico es un sólido blanco que no se distingue sobre el papel, pero cuando calentamos el papel, el ácido cítrico se descompone mediante una reacción química y se transforma en otros componentes que ya no son blancos, son más bien marrones y por lo tanto son visibles sobre el papel. El calor lo puede proporcionar una plancha caliente, un horno o una vela. ¿Ocurre lo mismo con los otros líquidos? ¿Tú qué dices? ¿Con cuál o cuáles de los otros líquidos no se hace visible lo escrito? Bien, después de leer la información, analiza y completa el siguiente cuadro. Vamos a ver qué dice. ¿Qué espero lograr con el experimento? Espero identificar el líquido que servirá como tinta invisible. ¿Cómo lo realizaré el experimento? Paso 1, poner el nombre del líquido a cada vaso con el líquido dentro, ¿no es cierto? Paso 2, mojar con hisopo la muestra del vaso de cada vaso y hacer la escritura en el papel. Usar hisopo diferente para cada escritura, ¿no? Paso 3, dejar secar el papel y luego acercarlo al calor de una vela. Recuerda que debe ser con la ayuda de un adulto. ¿Qué datos esperas recoger? Observar que el líquido usado va haciéndose visible al calor de la vela. Cuando lo acercas al calor de la vela, ¿cuál de esos líquidos reacciona, ¿no? Y se hace visible? ¿En qué registrarás los datos? En el cuadro donde marcaré o anotaré mi experiencia. Seguimos aprendiendo. Ahora sí estás en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a la pregunta de indagación. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Qué tipo de líquido que se usa para escribir, que puede ser jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla, podrá hacerse visible cuando se someta lo escrito al calor de una vela? Como ya hiciste el experimento, ya sabes cuál es. Entonces aquí vas a anotar tu respuesta. Ahora sé que qué líquido se hace visible al someterlo al calor. Aquí vas a escribir qué líquido es. Ahora sé también qué es lo que se transforma y hace visible lo escrito. También en la lectura anterior estábamos diciendo, ¿no? Había un elemento que contiene uno de los líquidos que hace que ese elemento se vuelva visible. Bien. Felicitaciones, te informaste y comprendiste lo relacionado al uso de las tintas invisibles y cómo hacer visible lo escrito para explicar una propiedad de las sustancias que has usado.
con tu familia ahora. Escribe un mensaje secreto o dibujo a cada integrante de tu familia usando los diferentes líquidos y que pongan su hoja de papel al calor de la vela. De esta manera ellos verán cómo se hace el experimento y también les ayudarás a que ellos también aprendan, ¿no? de lo que has aprendido tú hoy. Y luego pregúntales, ¿qué piensan tus familiares sobre los escritos secretos? ¿Conocen algún otro método de hacer la escritura secreta y cómo hacerla visible? ¿Qué piensan tus familiares sobre tu experimento? Explícales lo importante que es hacer una indagación para demostrar si una hipótesis es verdadera. Reflexionamos. Recuerda la meta, descubrir mediante la indagación cómo hacer visible lo escrito y otros trazos hechos con un líquido incoloro. Ahora reflexiona y responde tus preguntas. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto. Acá vas a escribir si lograste la meta. ¿Cómo te ayudó el proceso de indagación para lograr la meta? ¿Lo que has experimentado te ayudó o no te ayudó a lograr la meta? Y luego, finalmente, analiza lo que esperamos que hayas aprendido. En la indagación, el experimento se realiza para demostrar si la hipótesis que se plantea es verdadera o falsa. Los resultados de una indagación proporcionan evidencias que respaldan las conclusiones a las que se llegó con esta actividad. Finalmente, vas a valorar tu aprendizaje, ¿no? Acá tenemos los criterios. Propuse posibles respuestas o hipótesis a la pregunta de indagación. Elaboré y expliqué el plan de indagación para demostrar la hipótesis. Recogí y registré los datos obtenidos del experimento. Comparé e interpreté los datos obtenidos del experimento. Elaboré conclusiones basadas en evidencias que fueron encontradas en el experimento. Comuniqué a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados. Finalmente, te felicito por todo el trabajo que estás haciendo y te mando un gran abrazo virtual.